Buenos días o buenas tardes. Este es el segundo vídeo del segundo módulo, documentación, citación y referenciación en una tesis doctoral en humanidades. Nos quedamos en la sesión anterior con una pregunta, y es ¿qué es un estilo de citación y referenciación? ¿Para qué sirve un estilo de citación y referenciación? ¿Es tan importante? Bien, ahora os diré o pondré una transparencia, pero de momento ya podemos decir que un estilo es un acuerdo. Es un acuerdo que puede ser nacional, internacional, institucional, editorial e incluso personal, aunque yo no os lo recomiendo. Y ese acuerdo es referente a la ortografía, la puntuación, las mayúsculas, el orden y disposición tipográficos, que siguen, según el estilo, una secuencia determinada. Según dicen los expertos, por ejemplo, Rebeca Fernández Mellado, con un estilo determinado se evita la ambigüedad en la comunicación del conocimiento científico, de una disciplina o de un área de conocimiento. Con un estilo determinado se favorece la comprensión universal de los resultados, así como las conclusiones de los trabajos de investigación y, en nuestro caso, sobre todo de una tesis doctoral. ¿A qué nos ayuda el estilo que hemos elegido? Pues a elegir una forma gráfica que resulte óptima para nuestros análisis. ¿Para qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda? Pues a expresar los elementos principales de los resultados cuantitativos y cualitativos. ¿Cuántos estilos hay? Lo vamos a ver después. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000... Porque claro, si cada editorial tiene un estilo, cada revista tiene un estilo, cada universidad tiene un estilo, pues imaginaros, imaginaros la cantidad de estilos. Pero no os preocupéis, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que no hay 4.000, 6.000, 8.000, en realidad hay dos, que es lo que vamos a decir dentro de un momento. Pasemos entonces a la presentación. ¿Qué estilo o norma de estilo debo emplear para la citación y la referenciación? Es la pregunta que nos hacemos en este comienzo de vídeo. ¿Para qué sirve? ¿Cuántos estilos hay? ¿Puedo mezclarnos? ¿A qué nos ayuda el estilo elegido? Algo hemos dicho hace un momento. La cantidad varía, desde los más comunes como el estilo Vancouver, Harvard, MLA, Turabian, Chicago, hasta más de 100, 200, 300, 400, miles de estilos. El estilo Vancouver en humanidades no se utiliza. Fundamentalmente se utiliza en revistas médicas, no lo vamos a poner aquí de manifiesto, 1, 2, 3, 4, el 1 equivale a Platón, por decir, no en medicina, bueno, el 1 equivale a una referencia, el 2 a otra referencia, el 3 a otra referencia, y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van bailando a lo largo del artículo. El estilo MLA ha sido de uso frecuente en los trabajos de investigación en humanidades, precisamente porque se asemeja al tradicional o europeo, que ya veremos de qué va. Y el estilo APA, que ya nos suena, ha tenido muchísima popularidad en psicología, lógicamente, y en ciencias sociales. Pero ya, bueno, y ahora diré un aspecto, pero se ha
ya se ha impuesto también en el ámbito de las humanidades, con una gran aceptación. Y veremos por qué. Aceptación porque el sistema tradicional, el sistema europeo, el sistema humanístico, abusaba mucho del iden y viden, locución citada, es decir, de una serie de locuciones cuyo abuso ha hecho que prefiramos en humanidades el estilo APA. Pero es que resulta que al final, no os preocupéis, porque al final solo hay dos estilos. Es decir, el estilo Harvard, o americano, o autor fecha, o Chicago, o Turabian, o MLA, lo vamos a denominar estilo Harvard, o el estilo tradicional, o europeo, o humanístico, o Harvard, MLA, 690, bueno, en una palabra. La mayoría de los estilos siguen los dos aspectos, es decir, o puedes citar según el sistema Harvard o puedes citar según el sistema tradicional, lo denominen como lo denominen. Así que no os preocupéis. APA puede ser Harvard, MLA puede ser Harvard, similar a APA, o puede ser tradicional o humanístico. Vamos a poner algún ejemplo después. Sea cual sea el estilo elegido, y ya Citavi me va a ayudar muchísimo, la cita, si es por el sistema Harvard, la referenciación será por el sistema Harvard. Si he elegido el sistema tradicional, ya sea MLA, ya sea Turabian, ya sea Chicago, la bibliografía tendrá que ser con el sistema tradicional. Lo tenéis ahí, a partir de la cita realizada en el texto, el lector puede encontrar entonces de forma rápida y sencilla la referencia completa al final, en el listado de referencias. Bien, todas las citas que coloquemos en nuestra tesis doctoral, en el entramado textual o a pie de página, tienen que hacer siempre referencia a una entrada en la bibliografía. No vale citar por citar. Todo tiene su secuencia. Bien, citas, referencias. Ya vimos en el primer vídeo que era una referencia bibliográfica, que era una bibliografía. ¿Y qué son las citas? Pues hay citas directas o textuales, hay citas ideológicas o paráfrasis y hay cita de cita. Vamos a ver, yo creo que hemos visto aquí algún aspecto. Bien, la cita directa o textual, pues hace referencia a la reproducción al pie de la letra de fragmentos de trabajos de otros autores o, dado el caso, de otros trabajos elaborados por el propio autor del trabajo y que también son susceptibles de cita, precisamente para no cometer autoplagio. Bien, ahí tenéis la cita directa, también llamada estilo directo, también llamado discurso directo, reproduce literalmente y de forma exacta lo dicho o lo pensado por otro autor o por uno mismo. Aquí empleo, para ir haciendo guiños, comillas latinas. Cuando se estudia un autor extranjero, las citas deben colocarse en la lengua original. Cierro comillas, punto, puntuación, cifra arábiga voladita desnuda, y voy a pie de página, porque estoy empleando el estilo tradicional y pongo Umberto Eco. No hace falta que lo ponga ni en mayúscula ni versalitas, e incluso podría poner simplemente Eco, porque no estoy alfabetizando. Responsabilidad principal, como ya sabemos, zona del título en cursiva, y luego la zona de edición. Barcelona, Gedisa 1982, y la página. Aquí no haría falta poner pag ni p, porque se da por hecho que es la página. Si estoy utilizando un gestor y me pone pag o me pone p punto, pues me aguanto y ya está.
es lo que debe ser. Bien, me dije, comillas latinas, si consigo una referencia más importante que la de Gates, podré terminar el libro. Bueno, las citas, eso también ya lo sabemos, todas deben ser fieles al texto que se reproduce, respetando las palabras, respetando la ortografía, respetando la puntuación de la fuente original. Aunque la fuente original, ya lo sabéis, presente algún tipo de incorrección, incluso ortográfica. Veremos qué utilizamos para indicar al lector, oiga, que no he cometido yo esa falta de ortografía. Por ejemplo, fidelidad al texto original. Si yo pongo, Darwin publicó El origen de las especies en 1459, porque he cogido ese texto de una obra, y pongo Sick, pues se da por hecho que es que aquí ha habido un baile, pero no es demasiado grave. Pongo sí, y es que allí es 1859, lógicamente. Pero si digo, Hegel comunicó su doctrina en su gran obra El ser y la esencia, pues ya aquí el error es más grave. Con lo cual, tendría que poner, por ejemplo, Hegel comunicó su doctrina en su gran obra titulada El ser y la esencia. Y siempre corchetes, siempre corchetes, que significa que yo me introduzco en una cita o en un texto y nadie me da permiso. Sick, fue Gilson quien compuso esta obra y no Hegel. Pero si resulta que el texto que yo llevo a mi tesis doctoral tiene errores más graves, pues pondría Sick y una cifra arábiga voladita desnuda y aclararía a pie de página, no se trata de tal, sino de cual, el autor ha cometido un error porque esto y lo demás allá. Hay dos tipos de citas directas o textuales. Lo puedo colocar en el entramado textual si la cita que yo llevo a mi tesis doctoral pues tiene menos de 40 palabras. Entonces ya la destaco con las comillas latinas, las francesas, las alemanas, las italianas, ya veremos. Lo de punto dentro y punto fuera, aquí hay variedad de opiniones. Yo recomiendo en la medida de lo posible que los signos de puntuación vayan después de las comillas, lo recomiendo, pero a veces es complicado. Bueno, y luego están las citas directas o textuales que son citas de más de 40 palabras y que yo saco en párrafo aparte, haciendo una distinción. Pues si yo estoy empleando el interlineado de 1,5, pues ahí pongo el interlineado sencillo. Por ejemplo, y si estoy utilizando, lógicamente, el estilo Harvard, pues ya si después va el paréntesis con Pérez, 1958, P8, pues ya está claro que se trata de un texto sacado de una obra. Bien, tener en cuenta que las citas incorporadas en bloque ya simplemente con un interlineado sencillo es suficiente. No hace falta ni mucho menos colocar cursiva, subrayado, es decir, estamos con una tesis doctoral que es un trabajo académico, es un género literario y no se trata de poner demasiadas luces, no es un libro de texto. Cita indirecta. La cita indirecta, el estilo indirecto, es aquella que consiste en reproducir lo dicho o pensado de otro o por uno mismo, pero no literalmente, sino con la forma de una oración subordinada, la cual actúa de complemento del verbo principal. Bueno, en opinión de Umberto Eco, si el trabajo se refiere a un autor extranjero, el texto de la cita debe respetar la lengua original. Me dije que si conseguía una referencia más importante que la de Gates, podría terminar el libro. Bien, en estos casos las citas no tienen por qué ir entre comillas, porque no son, es decir, no tiene por qué tener signos diacríticos en relación con el texto
que las rodea. Aunque en el caso de las paráfrasis no sea obligatorio, sí que convendría señalar la página en que aparece la idea principal. Es decir, en opinión de Umberto Eco, la obra y la página o el capítulo, aunque no sea imprescindible. Bueno, no. Cita de cita es, imaginaros, la cita de cita es cuando he encontrado una cita muy suculenta en otra obra. Bueno, y no tengo más remedio que citar la obra de donde he cogido esa cita y con la referencia bibliográfica y el asiento bibliográfico. A ver, en este caso debe aclararse que la cita procede de otro autor, que no es el original de la obra y deberá quedar reflejado en el texto. El título y el autor de la obra original y la cita con la aclaración de la obra secundaria de la que se ha extraído la cita. En la lista de referencias ya no hay que señalar esa obra secundaria. Me parece que aquí hay un ejemplo. Imaginaros en el texto. El profesor Eguizábal, en su trabajo El cartel en España, citado en Collado Alonso 2012, página 24, desarrolla una tipología de carteles basada en una perspectiva más amplia y que atiende a criterios tecnológicos, estéticos, de tipo de emisor y contenido. En la lista de referencias bibliográficas se pone Collado Alonso R, porque es de donde lo he sacado, la obra correspondiente, pero no hace falta referenciar a Eguizábal. Pero os voy a decir algo más interesante. Esto no está mal, pero mucho más elegante lo que os digo a continuación. Imaginaros que yo estoy leyendo el libro de Gilson, La unidad de la experiencia filosófica, en la traducción X y con un asiento bibliográfico X. Y resulta que en la página 272 encuentro un texto de Rousseau fantástico, maravilloso, que me viene fenomenal para mi tesis doctoral. ¿Qué haríamos? Pues iríamos corriendo a la biblioteca y localizaríamos ese texto de Rousseau, ese documento de Rousseau, y así no tendríamos que pagar peaje. Pero o no puedo, o no me da tiempo, o qué barbaridad. Pues no puedo hacer nada más. Vamos a ver el ejemplo. Es muy pequeñito, esto tendría que ser más grueso, pero es para que os hagáis una idea nada más. Las siguientes palabras son significativas y reflejan una constante en la vida. Este es el texto, tendría que ser más grande, Este es el texto que yo encuentro leyendo a Gilson. Oh conciencia, conciencia, instinto divino, infalible juez del bien y del mal. Cierro comillas, puntuación, cifra arábiga, coladita, desnuda. Y a pie de página coloco lo mismo que ha colocado Gilson, es decir, bueno, o más bien el traductor de Gilson, lo que ha colocado, lo que yo he encontrado. Pongo la referencia bibliográfica, con lo cual, si hay algún error, es Gilson el que ha cometido el error. Y pongo apud. Apud significa, por eso que veáis que es mucho más elegante, apud significa en casa de, imputable a, lo ha dicho Gilson, en tal sitio, en tal obra, en tal página. Yo lo veo mucho más interesante. La lengua de la cita, pues fijaros, la lengua de la cita, hay disparidad de opiniones. Si yo estoy escribiendo en español, lo ideal sería que si estoy manejando bibliografía extranjera, traducir, a no ser que esté traducida esa obra, traducir esos textos en líneas generales, a no ser que sea pues, un texto breve, unas palabras. Esto es una versión, una versión. Y en segundo lugar, yo cuando cito textos, son
para algo, para criticar, para rebatir, para acompañar, para describir. Es decir, la cita no habla por sí misma. Algo tengo que hacer con la cita. La pongo a borbotones, algo tengo que hacer con la cita. Tercero, hay ciertos documentos que he consultado, que he leído, pero no conviene, no conviene citarlos. La Wikipedia, no, hay que citarla en principio, salvo que esté haciendo un análisis de la Wikipedia. Utilizar una editorial de bolsillo no reputada científicamente, pues la he manejado a la piscina ya, pero no se cita por ahí, y no se cita por ese traductor, y no se cita la revista Muy Interesante, y no se cita la obra por un traductor que ha salido por ahí por internet, no. Hay que citar correctamente en una tesis doctoral. Bien, sistema tradicional y sistema Harvard. Vamos a ver, el sistema APA, sexta edición, porque es un ejemplo de la sexta edición, aunque ya sabéis que ha habido disparidad. Bueno, no, que hay algunos pequeños detalles en la séptima edición. Algo hay que hacer en la séptima, en la octava. Algunos autores están convencidos de que, abro comillas latinas, la investigación científica es esencialmente una labor intelectual que exige conocer y aplicar las técnicas existentes referentes al ejercicio de la inteligencia y a la creatividad. Cierro comillas. Y, entre paréntesis, sistema Harvard, coloco solo el primer apellido, salvo excepciones. La fecha del libro que yo he utilizado, aunque sepa que hay otros, y la página. Y aquí, ¿por qué pongo el punto después? Pues porque las comillas no han empezado en algunos autores, han empezado después, con lo cual le corresponde la puntuación detrás del paréntesis. Conviene insistir en que cada disciplina académica posee su propio método para organizar el conocimiento y las formas específicas en que se debe escribir para cada área de conocimiento son parte inherente de la propia disciplina. Aquí son dos autores, aunque tengan cada uno dos apellidos, Creme y Lea. En algunos sistemas Harvard, si hay 1, 2, 3, 4, todos van con punto y coma para distinguir mejor cada uno de los autores, y el último ya le pone I como para terminar. Bueno, determinados especialistas consideran que la mejor manera de disciplinar a los autores es ofreciendo ejemplos en las instrucciones a autores de cómo se elabora una referencia para cada tipo documental a referenciar. Delgado et al. Si veis ahí está en naranjita, porque ya no sé desde qué fecha, 1993-94, el al no se pone con tilde, ¿de acuerdo? Aunque lo veáis, no se pone con tilde. En el entramado textual ponemos Delgado et al. E incluso en el sistema tradicional podemos poner Delgado et al. Pero no en la referencia bibliográfica, donde estarán, son 20 autores, pues los 20 autores uno detrás de otro, como figuran en la obra fuente. Bien, si dijimos que la cita y la referencia bibliográfica están absolutamente relacionadas, pues vamos a ver esto en la referencia bibliográfica. Por orden alfabético, supuestamente el apellido, la responsabilidad principal va en versalitas, es decir, supuestamente mayúscula, pero con el mismo ojo que la minúscula, Creme y Lea, y con el acento bibliográfico. Se pone, como es el sistema APA sexta edición, o Harvard, se pone entre paréntesis, por ejemplo, depende del estilo Harvard, si es con paréntesis o sin paréntesis, se pone la fecha de la obra que yo he manejado. Bueno, Delgado et al, ¿recordáis? Pues aquí no, está Delgado López Cózar, Ruiz Pérez, R, y el siguiente ya le pongo la I. Esto es otra obra, y recordáis, Sierra, es Sierra Bravo,
pero yo en el sistema Harvard coloco solo un apellido. Estilo tradicional europeo-francés, la transparencia no es la mejor del mundo, pero yo creo que la idea es buena. Son numerosos los autores que insisten en la necesidad de la lectura reposada y crítica. Bloom es uno de ellos. Imaginaos que este texto, que viene a continuación, tiene más de 40 palabras. Entonces yo lo coloco, aunque ahí me ha salido un churro, pero lo coloco en el entramado textual. Y digo, la mejor forma de practicar la buena lectura es tomarla como una disciplina implícita. En última instancia, no hay más método que el propio cuando uno mismo se ha moldeado a fondo. Punto. Cifra arábiga voladita desnuda, y pongo, ya no necesito poner Bloom, porque ya lo he citado, pongo el asiento bibliográfico y la paginación de esta cita. Otro texto. Hay algunos intelectuales que dedican su atención al tema de la cocina y la relacionan con la filosofía. A lo largo de los últimos años destacan algunos españoles a ese respecto. Punto, cifra arábiga voladita 2. Confer. ¿Recordáis? Confer. Es decir, vete a esas obras, a 1, 2, 3, 4, que te pueden arrojar luz. ¿Vale? Y pongo un asiento, punto y coma, otro asiento, punto y coma, otro asiento, lo que yo considere. En la bibliografía tendríamos el Bloom, M, el Jiménez, que me he confundido, Jiménez Gracia, F, Onfray, M, y pondría el asiento con la fecha al final, porque es propio del sistema tradicional europeo francés. Bien, el tema de la citación de fuentes primarias es muy importante, sobre todo en filosofía, en literatura, bueno, y en otras disciplinas humanísticas. Yo no puedo citar a Aristóteles así, ni a Descartes así, ni a Kant así, ni a Platón así. Tendría que citarlos según el sistema más reputado en estos momentos, que en el sistema para Aristóteles según Becker, para Descartes según Adam Tannery, y tendría, por ejemplo, en el caso de Descartes, AT 625. AT, que significa edición de Adam Tannery, 6, que significa discurso del método, y 25, que significa la página de Adam Tannery. Aunque, por supuesto, si yo he utilizado una traducción, debo de poner traducido por Riciere Frondizi, página 22, que yo ya hago constar la primera vez, o en un listado que yo presento al principio de mi tesis doctoral. Ya lo vimos al principio. Bueno, aquí tenéis en la web Escritura Académica también, pues cómo Husserl se cita de una determinada manera, los presocráticos de una determinada manera, con unas abreviaciones para Leibniz o Kant, para Heidegger, etcétera, etcétera. Tenéis un listado, aunque este listado podría ser enorme, enorme, porque los autores clásicos tienen su manera científica de citar. No podemos citar de cualquier manera a Platón, a Aristóteles, a Nietzsche, a Kant. Bien, terminamos aquí este segundo vídeo y en el próximo vídeo veremos, porque ya estamos, las citas ya sabemos qué es, citas directas, citas indirectas o citas de cita. Pero si utilizamos el sistema Harvard, sobre todo, es mucho más jugoso, porque si en el entramado textual coloco el dato de la cita, a pie de página coloco las notas de todo, de muy diversa índole, datos bibliográficos, referencias históricas, aclaraciones etimológicas, palabras textuales en otra lengua, en una palabra, advertencias, comentarios, digresiones. Las notas y las remisiones son cruciales porque van a constituir el aparato
crítico de mi tesis doctoral. Lo dejamos aquí y continuamos dentro de un rato. Muchas gracias.